Aleluya. Muchas bendiciones, amados, en esta mañana que el Eterno nos permite. Aleluya. Abrir nuestros ojos y disfrutar de este hermoso día. Aleluya. Qué bendecidos estamos. Bueno, amados, en este momento vamos a estar entrando en la porción que nos corresponde en el estudio de la Parashá. Aleluya. Y bueno, saludamos antes que nada a todos nuestros hermanitos y hermanitas de la Quejilá de Yeshua en el grupo de WhatsApp que tenemos. Aleluya, qué bendición que el grupo está creciendo, y no nada más creciendo, sino también está desarrollándose muy hermoso. Aleluya. Bueno, amados, vamos a entrar en el tema. Saludamos también a nuestros hermanitos de nuestro canal de YouTube también. Aleluya. Muchas bendiciones a todos ustedes, a Congregación El Yo Soy, y a todos nuestros sahim que nos están escuchando en cualquier plataforma que estén usando. Muchas bendiciones a todos ustedes. Aleluya. Muy bien, amados, vamos a estar entrando en la porción que nos ocupa el tiempo el día de hoy, que se intitula Aleluya, en capítulo 5 de Vayikra, de Levítico. Capítulo 5, del verso 1 al capítulo 6, verso 7, tenemos la porción: si alguien pecare, benefesh ki tehetá, que encontramos entonces en esta porción algo parecido a lo que estuvimos estudiando la semana pasada, que tocamos el punto de si alguien peca inadvertidamente. Entonces es muy importante, amados, entender, como estuvimos viendo la semana pasada, que no es que el Eterno se le pueda comprar con una ofrenda o con una donación. Si cometemos algún error o estamos abiertamente en pecado, Dios no nos recibe absolutamente nada de lo que estamos nosotros ofrendando. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con un corazón no arrepentido. Entonces Dios necesita ver un corazón arrepentido, aleluya, para que realmente pueda aceptar esa ofrenda. Amén, aleluya. Y estoy tratando de usar palabras en español porque tenemos también muchas personas en YouTube que no conocen los términos hebreos, y por eso tratamos de explicarlo con claridad. Amén. Así que cuando hablamos acerca, amados, entonces en estas porciones que hemos estado estudiando con relación al pecado, no es, a veces la gente piensa que es como algo muy feo, ¿no? Simplemente un pecado que, no sé, tenemos un concepto de que solamente algo feo, fuerte es lo que es un pecado. Pero estamos viendo aquí en esta porción que no está hablando acerca de una persona común, sino que está hablando acerca de personas que son parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo entonces es posible que, si ya es el pueblo de Dios, todavía continúe pecando? Podemos preguntarnos. Bueno, porque tenemos que definir para comenzar lo que es la palabra pecado. Y la palabra pecado está definido en los diccionarios de lengua española como una transgresión, un error, una falta, una falla. Entonces, ya comprendiendo el término de la palabra pecado, quiere decir que si fallamos en cualquier cosita o cometemos un error, ya pecamos. Y no necesariamente estamos hablando de pecados fuertes de muerte, ¿no? Sino que estamos hablando acerca de errores que a veces se cometen, y como vimos en la primera porción, inadvertidamente.
O sea, sin, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin querer queriendo, pero no necesariamente en realidad queriendo, ¿no? Ese es un dicho nada más. Sino que nos damos cuenta que fallamos y al momento de darnos cuenta que fallamos tenemos que hacer estas ofrendas que nos está requiriendo la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Fíjese qué interesante es porque cuando ya estamos hablando acerca precisamente de fallar inadvertidamente es, por ejemplo, cuando estamos tratando de hacer un ayuno requerido por la palabra de Dios y de repente en ese día de ayuno comimos sin darnos cuenta, probamos algo y nos dimos cuenta, ups, estoy ayunando, ¿verdad? Y cometí el error, o sea, pequé. Entonces ahí es donde entra este tipo de ofrendas. Cuando se peca inadvertidamente y también, oiga bien, cuando uno se da cuenta de su error. Y es precisamente lo que el Eterno espera de nosotros. De que esta confesión que se hace cuando se trae esta ofrenda, cuando uno se da cuenta de que ha incurrido en error, en pecado. Tenemos una palabrita hebrea muy interesante que es nefesh, que tiene que ver con la misma persona, pero que hace referencia al aspecto espiritual de la misma. Entonces, cuando la persona comete un error o un pecado, como le llama aquí la Escritura, lo hace usualmente primero con su mente y después lo traduce en los hechos. O sea que lo genera en la mente y lo hace real externamente en sus hechos. Y por eso aquí entonces esta cuestión implica, amado, de que el ser humano es una unidad, como le dicen por ahí, psicofísica. ¿Qué quiere decir esto? O sea que, en otras palabras, la mente es responsable de muchas de las cuestiones que atraviesa nuestro cuerpo, incluyendo enfermedades. Pero aquí tiene que ver con, oiga bien, entender en nuestra mente de que hemos cometido un error y tenemos que hacer, obviamente, el ajuste. Porque no puede quedar así nada más, sino que tenemos que traer también una expiación física, o sea, algo físico que el Eterno nos demanda. ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados, expiados. Y esto tiene que ver, pues, obviamente con ya sea el destino, ¿verdad? Que obviamente llevamos, ya sea un destino que podemos hacerlo positivo o negativo. Y todo depende de nuestros hechos, de nuestros actos. Así que, pues cuando incurriere en error, dice aquí la Escritura, o cuando pecare, o cuando fallare. Esta idea nos da la idea de, por ejemplo, cuando en aquel tiempo antiguo los arqueros aventaban sus flechas hacia el blanco. Y ya ve que el blanco es una rueda que tiene diferentes pintadas, diferentes rueditas hasta que llega al centro. Entonces el arquero podía pegar, mientras pegara en el tablero, en esa rueda estaba bien, no importa que pegara casi a la orilla hacia afuera. Y no había problema, pero cuando ya no daba en el tablero, entonces decían, pecaste. O sea, en otras palabras, fallaste. Y así es precisamente el error el pecado de los que está hablando aquí la Escritura, porque está hablando acerca de errores que cometen los mismos integrantes del pueblo de Dios, de la misma familia de Dios. Son errores que se cometen sin querer. Y cuando nos damos cuenta que lo hemos cometido es cuando entonces el Eterno, cuando Dios nos demanda que hagamos una restitución. Y pues este corbán, ya que se viene a ofrecer este sacrificio, que se llama hatat en hebreo, que es un sacrificio expiatorio, es en primer lugar por el testigo que rehúsa testimoniar a pesar de haber sido juramentado por la corte
de justicia que lo previno de tal acción. O sea que se negó a dar testimonio de algo que él miró que podía haber ayudado a otra persona, al inocente, y no lo hizo. Entonces, cuando él se da cuenta que cometió el error, tiene que hacer reparación. Y la otra cuestión es cuando la persona que ha incurrido en una impureza ritual, habiendo tocado o consumido la carne de un cadáver de animal impuro, o de haber tocado un cadáver, y que en este estado de impureza inconsciente haya ingresado, oiga bien, al templo, al santuario, y participado, oiga, de algún ritual del templo, entonces la persona está fallando o ha pecado, porque no debería de entrar impuro dentro de, al menos, del servicio del templo. Se da cuenta, no estamos hablando de pecados aquí de sexuales o pecados ¿me entiende?, graves que solamente el impío comete. No, son errores dentro del pueblo que el mismo pueblo comete por inadvertencia. Y una vez que ya se ha dado cuenta, tiene que hacer restitución. Ahora, el otro punto importante en estas ofrendas es también que la persona que hubiera impuesto un voto de abstención y después lo hubiera olvidado y lo hubiera transgredido, entonces también es este otro caso en el que tiene que hacer restitución. O sea, ¿a qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, un voto del nazareato, por ejemplo, que de no beber vino y de repente se le olvidó, todavía no cumple su mes, que era lo mínimo usualmente de tiempo que se hacía el nazareato, pero que de repente se olvidó y tomó un poco de vino y ahí ya transgredió, pecó, falló. Se da cuenta entonces estas cuestiones que son las que en realidad el Eterno nos demanda para que podamos nosotros mantener un estilo de vida kadosh, como se dice en hebreo, santo, limpiándonos de lo más mínimo que podamos nosotros, al menos mientras nos demos cuenta. Por eso se dice, se peca inadvertidamente, pero una vez que nos damos cuenta que hemos cometido el error, debemos de hacer teshuvah, debemos de arrepentirnos. Y hoy en este día, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, no voy a hacer muy largo esta enseñanza, pero quiero solamente que medites en tu corazón en el día de hoy. ¿Cómo estás caminando? Si estás caminando bien delante de la presencia del Eterno, si no lo conoces, te voy a hacer una invitación para que abras tu corazón y le des un espacio a Yeshua en tu corazón para que Él te ayude a caminar en este hermoso camino. Pero si ya lo conoces y también has cometido algún error, entonces es el tiempo. No hay otro tiempo más adecuado que en este tiempo ya, que vamos a estar entrando en Yom Teruah, en el día de aclamación y en el día de Yom HaKippurim, en el día de los perdones, para hacer restitución, para pedirle a papá que nos perdone del pecado, de la falla que cometimos inadvertidamente, no a sabiendas, sino inadvertidamente, porque a sabiendas, oiga bien, a sabiendas, como vuelvo a repetir, el Eterno no recibe nada, al menos que haya un corazón arrepentido. Así es que ábrele tu corazón, amado hermano, amado amigo, en el día de hoy. Ábrele tu corazón a Dios, al Eterno, y deja que Yeshua, por medio de su instrucción, te guíe en este hermoso camino. Aleluya. Muchas gracias, amados, por estar en sintonía. Muchas bendiciones, amados, y leí Raor. Hasta pronto.